Hoy, en Cuenta Final, no hay turno. Pacientes neurológicos de IPS pasan penurias para conseguir un turno. Ya no hay fiado. Campesinos reclaman que se cumplan acuerdos. Firmes. Desean militarizar las cárceles y calles. Hola, soy Camilo Suárez. Yo soy Felipe Goroso, buenas noches. Y estamos nuevamente aquí en Cuenta Final. Ahora, Zona Sin Filtro. Buen martes de Zona Sin Filtros. No hay turno. Pacientes neurológicos de IPS pasan penurias para conseguir un turno. Una larga fila de más de 100 personas esperó hoy en vano porque los turnos fueron copados. En medio de descompensaciones, los pacientes pasaron malos ratos. Ante la espera y la falta de respuesta, grande fue la decepción al enterarse que ya no había lugar. Y pareciera ser que estar en terapia intensiva no solamente es una condición médica que algunas personas lastimosa y penosamente padecen, sino que también el propio Instituto de Previsión Social, aquel instituto creado hace décadas atrás para tratar de garantizar la seguridad social, como su nombre lo dice, para aquellos que trabajan toda una vida, aportan parte de su sacrificio para que el Estado le devuelva en servicios algo básico para cuidar su salud, ahora ni siquiera eso están teniendo. Y me van a decir, pero esa no es una noticia nueva. Probablemente no sea una noticia nueva los problemas estructurales del IPS. Lo que sí es nuevo es la congestión gigantesca que se está dando en toda la previsional a partir de aquel escándalo generado donde saltan audios, videos, un senador involucrado en una licitación, etc. A partir de allí parece que en el IPS pusieron un frenazo. Parece que el frenazo tiene que ver, disculpe señor, señora, es una cuestión médica, pero parece que los altos funcionarios tienen un cagazo. ¡Opa! Hablando de cagazo, nauseabundo era el olor que había en el IPS. La queja que recibía, que recogía nuestra compañera Angélica Jiménez esta mañana, donde los asegurados se quejaban primero de las horas que tenían que esperar. Algunos estaban esperando hace muchísimas horas, de muy temprano, esperando un turno para que le den el turno nomás, no para que la atiendan. Le dan el turno para que la atiendan en 3, 4 meses o 6 meses, ¿verdad? Mamá. Primer punto. Y el segundo punto, uno se fijaba y estaban todos en el español. ¿Y por qué están así? Uno se decía. Resulta que había algo que estaba oliendo muy mal, aparte de las cosas que no mencionó Camilo, ¿verdad? Las licitaciones, los precios sobrevalorados y demás. Algo olía muy mal. En realidad era olor a cloaca, es lo que se sentía. Así están, esa es la condición en la cual viven o sobreviven los asegurados del IPS, y lo cual debería hacernos pensar muchísimo en qué momento vamos a repensar y vamos a reevaluar nuestro modelo de pensión social. Vos sabés que hace bastante tiempo, Felipe, se plantea el problema y la necesidad de una reforma en el sistema previsional, pero se plantea como un enunciado. Cada vez que empieza un gobierno dicen tenemos que abordar el problema de la previsional, tenemos que... Hasta ahora absolutamente nada. Lo peor de todo es que Armando Rodríguez, el actual presidente del Instituto de Previsión Social, está hace bastante tiempo en el instituto. Es un hombre, lo que se dice, un hombre de la casa, que fue puesto allí por Benigno López, hermano del presidente de la República, Mario Abdo Benítez Jr., para darle continuidad a un trabajo que dice Benigno López había iniciado hace bastante tiempo. O sea, excusas de que asumieron recién no tienen. Excusas que no conocen cómo funciona la máquina tampoco tienen. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuándo se van a despertar? Estamos por cumplir un año del nuevo gobierno y parece que todavía no se dieron cuenta que el despertador hace tiempo ya sonó. Falta valentía para encarar los cambios, pero estructurales, de verdad. Y no solamente ahí, en varias dependencias, en varios ministerios del gabinete. Uno de ellos que hace rato está pendiente, como nos mencionaba Camilo, es la reforma de la previsional, que sería algo de fondo, algo que también tendría su impacto en las formas, digamos, pero necesitamos que la autoridad del IPS se ponga en las pilas como para ver si es que podemos de alguna manera y de una buena vez dejar de escuchar tipo reclamos de los asegurados, que no se merecen los asegurados de esto. Hay gente ya inclusive muy grande, mayor ahí sufriendo, aparte de los turnos, ahora también olores nauseabundos. Hablando de olores nauseabundos, hay otra noticia que tampoco huele bien. ¡Opa! Ya no hay fiado. Campesinos reclaman que se cumplan acuerdos. La reactivación económica y productiva, la reestructuración de las deudas y la adjudicación de tierras son algunos de los puntos que reclaman los campesinos que se instalaron en Asunción. El ministro de Agricultura, Denis Lichi, dijo que el Estado no comprará deudas por adquisición de motos, ventiladores o automóviles. Hoy no se fía, mañana sí.
No solamente dijo eso el ministro de Agricultura, también habló esta mañana tempranísimo con Benjamín Libre y su equipo en la radio 970, dijo, habrán vuelto porque tenían ansiedad nomás. Por ansiedad nomás, Camilo, que volvieron los campesinos a instalarse en Asunción. No es porque querían ni porque son exigentes. Entonces, el ministro de Agricultura ganaría, Denis Lichty, un poco más de seriedad en las respuestas. Uno no puede argumentar la ansiedad del otro cuando en realidad lo que te dicen del lado del sector campesino te dicen incumplieron todos y cada uno de los puntos del acuerdo que firmamos hace meses, que firmó nada más y nada menos que el presidente de la República, el presidente del Senado, firmó una cantidad de autoridades del gobierno y ahora ni en Botagupay, y vuelve a salir el tema de la lista de beneficiarios y demás. Ya está debatido esos señores. Presenten la lista, también es un palo para las organizaciones campesinas, presenten la lista, que el gobierno la filtre, que usted haga una supervisión de la lista y se le pague y tiene que pagarle, pero tampoco la plata es libre albedrío, ¿verdad? La primera cuestión, antes de entrar al conflicto campesino de larguísima data, permítanme, señora, felicitarle a aquellos campesinos que llegaron hasta Asunción y me van a decir otra vez por una cuestión de coincidencias políticas e ideológicas, Camilo. No, ¿sabe qué, señora? Estos campesinos que son tildados de haraganes, que no quieren trabajar, trajeron kilos y kilos y kilos de alimentos producidos en su propia chacra. ¿Sabe para qué? Para expresar su solidaridad con aquellos más pobres y más desprotegidos de la sociedad, aquellos damnificados por las crecidas de los ríos. Dicho todo eso, uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con los reclamos campesinos, pero una vez que el gobierno llegó al acuerdo, se comprometió, firmó el acuerdo, no cumplirlo, queda la pelota en la cancha del gobierno. Señores del gobierno, los acuerdos hay que cumplirlos. Más todavía cuando en la campaña electoral dijeron que el objetivo de llegar a la presidencia de la República era recuperar la doctrina nacionalista, agrarista y popular. Acá está su pueblo, señor presidente. Reaccione de una vez. Cierto. Así le decían en la campaña electoral y decía que iba a hacer eso. Pero lo que quiero escucharlo. Vayan a sulfurar, tranquilo. ¿Tenemos noticias o no? Hay más noticias. Vamos, dale, vamos a la gente, dale. Firmes. Desean militarizar las cárceles y calles. El diputado liberal Edgar Ortiz manifestó su deseo de que las Fuerzas Armadas tengan asignado un rol en la seguridad interna durante los tiempos de paz y alegó que esto puede implementarse tras una reforma constituyente o un referéndum. Yo creo que el diputado Edgar Ortiz, diputado del Partido Liberal por el departamento de Itapúa, debería salir del closet. Ay, Dios mío. Y digo, salir del closet no significa solamente reconocer una condición sexual diferente a la ortodoxamente tradicional. También significa asumir aquellas personalidades que uno la está negando. Porque el diputado Edgar Ortiz, ante cualquier problema que tenemos, pero ante cualquier problema, señora, ¿a qué recurre? A buscar allí, los militares son la solución. Los militares son la solución a la falta de educación, los militares la drogadicción. Ahora el problema de las cárceles es problema de los militares. Déjele, diputado Edgar Ortiz, a los militares en sus cuarteles que se profesionalicen y trabajen en perspectiva a la defensa de la integridad territorial. Ocúpese de cuestionar al ministro de Justicia, el encargado de la seguridad y el sistema penitenciario, para que explique por qué pasa lo que pasa. ¿Por qué decapitan personas en las cárceles? A ver, vamos a entrar en un tema peliagudo, se dice. Peliagudo, complicado. Vamos a ponernos medio argeles. Antes viste que hoy es marterolo, ayer fue feriado, no nos pusimos al día. Pero a ver, a mí me das a elegir entre militares capacitados, profesionales, preparados para defender a la nación de amenazas extrañas. Bien. Pero si nos pueden dar una mano con un cambio en la legislación, nos pueden dar una mano en la seguridad interna. Este es un problema ya de seguridad nacional ahora mismo. Tenemos a la gente del PCC, al clan Rotela y a no sé qué otro clan, al clan Orozo, al clan Suárez, están todos montados en las cárceles. Y algo hay que hacer. La fuerza de seguridad primaria, la Policía Nacional, está evidentemente rebasada. Alguna solución habría que darle. Podemos debatir, nos puede gustar o no los militares, y bueno, puede ser. Pero a mí, de tener a los militares ahí sentados en los cuarteles y ayudando a la seguridad de las cárceles, yo por lo menos lo evaluaría, ¿verdad? Pero lo que sí demuestra es lo perdido que está el gobierno en el tema de la seguridad penitenciaria. Eso no hay duda. Irresponsable, demagógico y sin ningún tipo de fundamento la propuesta de llevar efectivos militares. ¿Vos sabías, Felipe, que la propia Policía Nacional no interviene en la seguridad de los penales? Por eso, decir que la Policía Nacional está sobrepasada con relación al conflicto en los penales
me parece que no es preciso. No hay policía. Espera, Los guardias que están haciendo guardia en la penitenciaría Cuando son las guardias cosas- privados cuando las cosas contratados se por la pusieron cárcel. calientes en los presidios, ¿quién entró? Los antimotines. Y eso no son policías, ¿qué son? A ver, sí, pero no están cumpliendo tareas Pero de son seguridad unos permanente. policías nomás, señor Pero no se presidente. trata de eso. Lo que el diputado Son unos Ortiz policías, planteaba señor es que presidente la jurado. pregunta es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque lo que decía el diputado Ortiz es Antimotines lo son siguiente. policías, papá. No. Sencillo. Los antimotines en ningún momento hacen de seguridad en las cárceles. Solamente entran a descomprimir un motín. Lo que tendría que hacer la Policía Nacional es crear cuerpos especializados, capacitados para seguridad penitenciaria. ¿Eso? En vez de podría que, hacer también el Ministerio de Justicia, En vez de que el curro gigantesco de ir contratando empresas de seguridad privada para meterle en los penales, en los hospitales y en donde se crea una institución pública, sigue haciendo un curro. La Policía Nacional. Iría por una cadena. Denle Cuando termine de dinero a hablar la de tu Policía discurso, Nacional. papá, Señores. dale. Televisión esto de papá, no de radio. Yo iría por una academia profesional, por ejemplo, de agentes penitenciarios, a cargo del Ministerio de Justicia. Sí. Bien. Está Ahí bien. podemos cerrar. Está ¿Te bien. parece? ¿Trato? No sé. ¿Y los Señores. militares qué hacemos? Señores, hay un ¿Los corte. militares qué hacemos? ¿Les parece? A los Y no se cuarteles. puede todo, papá. No se puede todo. A los La cuarteles. vida es así, papá. No se puede. Hay que A los negociar. cuarteles y nosotros a la pausa. Breve corte y enseguida volvemos a nuestro cuartel. Este cuartel se llama Cuenta Final. Estrenamos nuevo bloque, Spotlight. Las investigaciones en curso más destacadas y sus repercusiones en la vida pública. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás son relaciones públicas. George Orwell. Estamos con una nueva sección, nuevo segmento, Felipe. un nuevo Sí, un nuevo segmento, segmento que vamos a empezar a partir de hoy a presentar algunos casos. Bueno, por supuesto que el caso, diríamos, de la semana y probablemente va a dar todavía muchísimo que hablar, es lo que está sucediendo en los diferentes penales del país. Pero el epicentro, el lugar caliente del conflicto que se está dando dentro del sistema penitenciario se da en la penitenciaría regional del departamento de San Pedro. El ahora ex titular de la penitenciaría de San Pedro. ¿Saben por qué llegó allí, señora? Porque era del equipo político del actual diputado de Clesis. Sí, el diputado de Clesis, aquel cuya familia, cuyo hermano fue aprehendido por la Senat por tráfico de drogas. Aquel diputado que en una de sus propiedades se encuentra un avión que transportaba cocaína. El diputado oficialista de Clesis sugirió al actual, o mejor dicho, al ex director del penal de San Pedro. El problema, ¿saben qué es? El problema no es el cupo político, el problema no es repartir entre mis correligionarios, el problema es que en este tipo de situaciones un error, una falta de profesionalismo, ¿sabe cómo se paga? Se paga con sangre, como vimos este fin de semana. Esta investigación está causando muchísimo revuelo porque la sacó, y hay que decirlo, nuestro compañero Joel Corbalán, que fue enviado por el Grupo Nacional a la zona de San Pedro en el presidio, en la penitenciaría, y fuimos los primeros que tuvimos las imágenes de la famosa granja. ¿Qué es una granja, señor? Una granja, estaban 4 o 5 departamentos equipados de lujo, televisión LED, aire acondicionado, electrodoméstico de primera, todo, heladera, lo que vos quieras, cama, de lujo estaban ahí. ¿Y qué tenía de granja? ¿Quiénes estaban ahí? Estaban ahí 4 o 5 presidiarios con su respectiva familia o sus amigos. ¿Cuál era un poco el estatus, si querés, jurídico? Estaba avalado por un juez que es presidente de un club de fútbol que ahora mismo está, o expresidente de un club de fútbol que también está disfrutando la Copa América ahora con la selección paraguaya. Está muy preocupado él. Entonces, y también que tenía de granja, tenía 15 gallinas. No hay que tampoco demeritar, las 15 gallinas son importantes para una granja. Entonces, tenemos que contarle a la gente que de ahí, lo que se presume es que de ahí, de esa granja famosa, que en realidad eran como 4 o 5 departamentos, habrían salido presumiblemente los cartuchos para lo que sucedió después en el presidio, en el penal de San Pedro, del regional de San Pedro. Era una cuestión normal. El director dice que, inclusive hoy, esta mañana mostró una nota, hablando con nosotros en Apunto, mostró una nota donde él le preguntaba al Ministerio de Justicia y Trabajo y decía,
¿cómo quieren que se llame la granja? Yo tengo acá una granja, le puedo poner un nombre, le sugirió algo así como el porvenir a la granja. El ministerio le responde, también el director respondió, mostró la respuesta, dice el ministerio le responde, quiero saber qué proyectos hay van a desarrollarse en la granja, Camilo. ¿Qué más? Ayer, Justicia y Trabajo nos dijo que ellos no tenían conocimiento de la granja, no existía, Brian. En cambio, la nota... Eso lo dijo claramente el ministro Julio Javier Ríos, JJ Ríos, dijo, Sí. no existe ninguna granja, no hay granja. Hasta acá tenemos por lo menos un problema de comunicación interna. La directora o el director que recibió la nota esa preguntándole de la granja, no le contó al ministro, por lo menos. Si querés pensar... A ver, para entendernos, Felipe. A ver, dale. La granja físicamente, ¿existe o no existe la granja? Existe, está bien equipada hasta los dientes. ¿Dónde está? ¿Dónde queda esa granja? A unos metros de la penitenciaría. En la parte, pero allí en el perímetro A unos circundante. metros, a unos metros. Así, Sí. literalmente a unos metros, no a unos kilómetros. No, a unos metros. Y esa granja... Es más, dijeron que, en su defensa dijeron que los guardias que estaban en las torres de seguridad de arriba le vigilaban los que estaban en la granja. No. Y vos no me creés, Camilo, papá, bueno, no puedo hacer nada yo por vos. ¿Dónde dijeron eso? Y papá, tenés que escuchar unos 70. Ahí está, está toda la realidad. ¿Qué más pasó? También se dijo que, a ver un poco, que el traslado era un tema, que había problemas. Y el Ministerio de Justicia y Trabajo también dijo que los traslados, algo que en realidad depende de los jueces, que depende de los directores de cada departamento, del director de institutos penales que también fue destituido. Cuando en realidad hay también una nota de hace un mes, señor, del ahora destituido director del penal de San Pedro, donde él le pide de manera urgente al Ministerio de Justicia y Trabajo, le dice, necesito trasladar a esta gente, porque presumiblemente son soldados del PCC. Felipe, muy peligroso. Este señor que nosotros veíamos en imagen, Wilfrido Quintana, el que ahora es el ex, Ahora destituido ya, claro. el destituido, él le había dirigido una nota ¿a quién? Fecha 17 de mayo. Sí. Al Ministerio de Justicia y Trabajo en un departamento, una dirección que tiene que ver con los traslados. ¿Y qué le dice? Señores, necesito, Ministerio de Justicia y Trabajo, necesito trasladar a esta gente a este listado de presidiarios. Ahí vemos la nota, en imágenes, porque probablemente son soldados del PCC y van a traer problemas. Yo acá tengo información de que esto puede traer un motín. A ver, dice el señor licenciado Blas Antonio Martínez Viveros, director general de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios. Se dirige a él. El director de la Penitenciaría Regional de San Pedro se dirige a usted a los efectos de solicitar de carácter urgente el traslado a otra penitenciaría por medida de seguridad de los siguientes privados de libertad. Y allí da una lista. El pedido obedece a que supuestamente, posterior a la muerte del interno Wilson Antonio Diana, supuesto miembro del PCC, se inició en nuestra penitenciaría una permanente discusión y amenaza de muerte entre ambos grupos, como ajuste de cuentas por la muerte del citado interno en la penitenciaría nacional de Tacumbú y a fin de evitar posible situación que solicite. A ver un poco, Felipe. O sea, aquí está una nota que existe oficialmente en los registros. Un mes atrás, el exdirector de la penitenciaría se dirige al director general de establecimientos penales y le dice, señor, urgente tenemos que sacar a esta gente porque va a pasar algo. Porque va a pasar algo. O sea, el gobierno nacional, a través del director general de institutos penales, ahora también que es subordinado al ministro de Justicia, ya estaba enterado que podía pasar algo grave. Y uno supone por la nota que sí. En base a eso que dice el exdirector destituido, me dice, acá yo tengo la nota, yo pedí, y la frase que usó fue lapidaria para un titular de Diario Mañana, ¿verdad? Esta tragedia pudo haberse evitado. Eso dice él. Eso yo estoy repitiendo lo que dice él, señor Quintana, ¿verdad? Felipe, mira, independientemente de lo que piense la gente y su valoración política o adhesión política a cualquier partido, quiero recordar que en este país, en Paraguay, en el 2012, se destituyó un presidente de la República porque se produjeron 17 muertos en Curuguatú. Acá estamos viendo 17 muertos con decapitaciones. 10 muertos, perdón. 10 muertos con decapitaciones. Más 8 heridos en San Pedro, más 9 heridos en Tacumbú. En un instituto donde el Estado paraguayo es responsable de todo lo que pase. Yo no sé si vos recordás, Felipe, aquella situación que se había producido en el ex Panchito López, allá cerca de Tacumbú, que el Estado paraguayo fue condenado internacionalmente a pagar, porque le dijo a la comunidad internacional, todo lo que le pase y deje de pasar a una persona privada de libertad es responsabilidad directa del Estado paraguayo. Por eso yo decía un poquito más, la otra noticia decía, cuando hablábamos del tema de los militares, en realidad que, Camilo, y de verdad te lo digo de corazón y también a la gente,
lo único seguro acá que te podemos decir es que el gobierno está perdido en este tema. Sí. Es un plata de la Gran Siete, hablando de San Juan, le quema las manos, le quema los pies y hablando de salir del closet está en la oscuridad. Ahora, ¿sabes qué, Felipe? En septiembre del año pasado, apenas un mes después de haber asumido el gobierno, se declara emergencia el sistema penitenciario y se le da una serie de instrumentos. Es más, Camilo, perdón que te interrumpa, anunciaban ya la construcción de las cárceles nuevas. Hasta ahora no pasó nada. Bueno. Pues, tenemos repercusiones en tweets políticos, vamos a ver qué tenemos en redes sociales. A ver. La cárcel está sobrepasada en un 700%. Duermen en los pasillos. Hay una falta de inversión y de capacidad. Juan Ernesto Villamayor. El 17 de mayo había solicitado el traslado de integrantes del PCC y el clan Rotela a raíz de la muerte del interno Wilson Antonio Diana, supuesto miembro del PCC. A partir de ahí inician las amenazas entre ambos grupos. Wilfrido Quintana, exdirector del penal de San Pedro. Solicité en fecha 14 de enero que se le ponga un nombre a la granja del penal, que no tenía nombre. Cuando yo asumí ya había personas cumpliendo ahí su pena. Wilfrido Quintana, exdirector de la cárcel de San Pedro. Esta masacre se pudo haber frenado porque yo solicité el 17 de mayo el traslado de supuestos integrantes del PCC y no hubo respuestas para el traslado. Exdirector de la penitenciaría de San Pedro, Wilfrido Quintana. Tenemos a alguien en línea, señores. Está con nosotros el ministro de Justicia. Ministro, ¿cómo te va? Buenas noches. Camilo Soar y Felipe Goroso. Buenas noches para Camilo, para vos, Felipe, y para toda la audiencia. Ministro, vamos por lo último que estábamos haciendo referencia recién. Dice el ahora ex director del penal de San Pedro que él había comunicado en fecha 17 de mayo, incluso exhibe una nota al también ex director de institutos penales, que había una situación grave y pedía el urgente traslado de estas personas porque podría suceder algo, que finalmente fue lo que vimos estos días. Sí, he pedido informes a la Dirección de Establecimientos Penitenciarios. Primero que nada, quiero aclarar una cosa, Camilo y Felipe. Nosotros tenemos dentro del Ministerio una estructura y un decreto y una resolución que reorganiza la estructura del Ministerio de Justicia. Es importante iniciar con esto aclarando que hay un artículo específico de esta resolución, este decreto y esta resolución, que habla de las direcciones de penitenciarías y centros educativos. Y dice lo siguiente: la administración, dirección y cumplimiento de la política penitenciaria nacional en cada establecimiento penitenciario de varones y mujeres y centros educativos estará a cargo de un director y sus funciones serán reglamentadas por el director de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios en coordinación con el Viceministerio de Política Criminal. Ergo, la estructura de las penitenciarías, cada penitenciaría tiene su propio funcionamiento e independencia en ese sentido de funcionamiento, digo, y están a cargo de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios. Los traslados de esta naturaleza las tiene que disponer el director general de establecimientos penitenciarios. ¿Y el director general no tomó nota de esto, o se le pareció intrascendente o no relevante, o qué fue lo que pasó? Quiero decirte, Camilo, que este tipo de pedidos de traslados tenemos a diario. Y quiero hacer un análisis con ustedes. ¿Qué es lo que plantea nuestro director, el exdirector de San Pedro? Trasladarle a unas personas porque iba a haber un posible enfrentamiento y llevarlos a otro penal. O sea, él lo que estaba diciendo es: sáquenme este problema de acá y que vaya y explote en otro penal. O no, o podría estar diciendo: yo no tengo condiciones de seguridad aquí, llévenle a otro lugar donde sí hayan condiciones de seguridad. Más teniendo en cuenta lo que usted mismo planteaba en estos días, ministro. Decía, este combate frontal al crimen organizado, a los grupos de narcotraficantes, nos produjo eso, mucho más gente vinculada al narcotráfico en las cárceles. Teniendo en cuenta esto y la experiencia internacional, sabemos que los narcos cómo funcionan. Claro, por eso estoy haciendo el análisis desde el comienzo,
para también determinar las responsabilidades de cada personal. En este caso, ambos directores fueron destituidos del cargo. Pero quiero decir nada más también que en todas las penitenciarías de la República estamos con superpoblación, estamos con hacinamiento, no hay lugar para hacer traslados. Para trasladarle a 20 personas tenemos que sacarle a 20 personas también del lugar. Y es todo un movimiento feroz que hay que hacer. Si el director tenía conocimiento de esto, lo que tenía que haber hecho es tomar las precauciones y tenerlos en diferentes pabellones y cuidar que no haya enfrentamientos, lo que no ocurrió ese día porque estaban en un mismo pabellón. Pero hay condiciones penales de San Pedro para que estén en diferentes pabellones. Si el propio ministro del Interior decía que estaba sobrepasado en un 700% la capacidad carcelaria. El propio ministro Juan Ernesto Villamayor decía eso. Vamos a ir por la superpoblación, mi querido Camilo, no hay condiciones en ningún penal. Claro, ministro, pero teniendo en cuenta que estas personas presuntamente están vinculadas a bandas de narcotraficantes, es diferente que un hurto agravado, que, no sé, cualquier otro tipo de delito. Narcotráfico estamos hablando, y usted conoce perfectamente bien cómo operan en el Brasil, en Colombia, en aquellos países donde tienen fuerza, y desde las cárceles ponen en jaque el Estado. Ahora, lo que hay que preguntarle al director es cómo se permitió el ingreso de armas de fuego, cómo permitió que haya tantas armas blancas en ese lugar. Esas son las cosas que hay que preguntarle a él. Hoy él se está defendiendo nada más y lo que quiere es endosar su responsabilidad a otra gente. O tal vez, ministro, él se sentía que podía hacer eso, actuar con cierta impunidad, porque él dijo hoy que él venía del equipo del diputado de Clesi. Como el diputado de Clesi está en el equipo de gobierno en este momento, él se sentía respaldado. Y bueno, esa es una suposición tuya, Camilo. Sí, claro, mía. Bueno, lo que sí hay que dejar ahí claro es que no es, él tiene todo el derecho de defenderse, es abogado y está buscando la forma de, endosar su responsabilidad a otra gente, ¿verdad? Esto es por el tema de la nota que estaba mencionando. Y aparte, reitero, es exclusividad de las direcciones y del director general de establecimiento penitenciario de este tipo de traslados. Aparte, he notado, o sea, según los informes que me enviaron, estaba siendo procesado el pedido ese que hicieron. Lamentablemente ocurrió esto, pero teniendo en cuenta que él mismo manifiesta y por nota que tenía conocimiento de esto, yo creo que tendría que haber tomado las precauciones en ese caso. Y no las tomó. ¿Qué precauciones podría haber tomado, ministro? ¿Qué precauciones tiene potestades para tomar un director en una penitenciaría regional, por ejemplo? ¿Qué podría haber hecho él? Y ubicarle a esta gente en pabellones diferentes. Ellos estaban en un mismo lugar. Por eso se enfrentaron. Ajá. Pero como decía, ¿hay infraestructura edilicia ahí como para mudar de pabellones? ¿Hay una cuestión realmente de la práctica? ¿Eso sería una cuestión de alejar nomás el problema a un pasillo? Y están divididos, o sea, se puede enviarle a una gente en un lugar, tenerlos controlados, y al otro grupo en otro lugar y tenerlos controlados. Ministro, independientemente de los cambios de titulares que están estableciendo, o sea, que cambiaron el titular de San Pedro, distritos penales, ustedes como Ministerio de Justicia, teniendo en cuenta la gravedad de la situación y que todavía hay amenazas de que continúe, ¿están formando algún gabinete de crisis, algo para plantear alguna estrategia de intervención en este caso en particular? Digo, gente vinculada presuntamente al narcotráfico. Bueno, la situación de crisis que tenemos hace rato, este es un problema que viene de años, hermano, y hoy se agrava la situación por la cantidad de criminales peligrosos que tenemos en el sistema, la falta de infraestructura, porque no tenemos penitenciarías de máxima seguridad. Esta tarde hemos tenido una reunión importante tras la convocatoria que hizo el mismo presidente de la República, donde estuvieron presentes el vicepresidente, el ministro del Interior, el ministro de Defensa, los dos directores de las entidades nacionales, el ministro de Hacienda y todos los organismos de seguridad, donde se analizó toda la cuestión y la crisis que tenemos en el sistema penitenciario. Se van a adoptar medidas a los efectos de reforzar la seguridad en todas las penitenciarías. También ya se autorizó la inmediata
construcción, la inmediata construcción de sedes penitenciarias y en la que se tenga que incluir una penitenciaría de máxima seguridad, porque es urgente. Se analizó también fortalecer una de las penitenciarías para poder llevar a esta gente en un lugar y fortalecerlo con la seguridad necesaria. Bueno, estamos analizando un abanico de cosas para proteger a la sociedad antes que nada y también a las personas privadas de libertad. Ministro, le agradecemos muchísimo esta comunicación y bueno, a pesar de lo difícil que tiene enfrente, ojalá por todo el país que tenga éxito en sus tareas. Gracias, ministro, por el contacto. Muchísimas gracias, Camilo, Felipe, y saludos a la gran audiencia. Buenas noches. Buenas noches. Mañana este tema va a seguir, Camilo, para despedirnos. No tenemos que despedirnos, si antes nos fuimos, ya pasamos todo el tiempo. Se me re fue el tiempo, como dice alguien. Te invita a vos, no a mí. Pero bueno, ¿Qué tal? mañana va a seguir porque el vicepresidente de la República anunció que mañana él mismo va a llevar un proyecto de ley que busca declarar la emergencia penitenciaria y que busca una cantidad de cosas más también para que se estudien diputados. Desde septiembre del año pasado Yo te cuento lo que está pasando mañana, va a pasar mañana. No te vayas a enojar conmigo. Qué bárbaro. Están muy alterados. Chao. Nos reencontramos mañana. Chau, chau, chau. Hasta mañana con más Cuenta Final con estos soldados de las noticias.